Buenos días, video explicativo de Julio Cortázar. ¿Quién fue Julio Cortázar? Julio Cortázar fue un escritor e intelectual argentino de la década de los años 60, quien representó dicho boom editorial. A nivel internacional, fue un autor innovador de relatos cortos, novelas y prosas poéticas. Julio Florencio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, intelectual y traductor argentino, considerado como una de las figuras claves del boom literario de la literatura hispanoamericana, junto con Juan Gabriel Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. En la década de 1960, gracias a sus cuentos, prosas, poéticas, narración breve y novelas, Cortázar nació en Bélgica, ya que su padre trabajaba para la Embajada Argentina, en el que el país creció en Argentina y estudió letras y filosofías en la Universidad de Buenos Aires. Aunque no terminó sus estudios, trabajó como profesor de la literatura en la Universidad de Cuyo. Julio Cortázar abandonó la universidad con la llegada al poder de Perón, pero en 1951 publicó Bestiario, su primera antología que le valió ciertos reconocimientos. Posteriormente se exilió en París, en donde escribió su más gran éxito, en 1963, Rayuela. ¿Qué géneros literarios escribió Julio Cortázar? Julio Cortázar es considerado un maestro en el género del cuento, aunque también escribió prosas, poéticas, narraciones y breves novelas, por lo que es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su época. A través del cuento fantástico, Cortázar indagaba en las facetas inquietantes y enigmáticas de los cotidianos con una singular capacidad para fusionar la realidad con la ficción, obteniendo como resultado obras ejemplares. ¿Cuál era el estilo de Cortázar? Tanto los cuentos como las novelas de Cortázar rompieron los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, por lo que algunos críticos suelen clasificar su obra dentro del realismo mágico o el surrealismo. Temáticas como el instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor y el juego son parte de las obras de Cortázar, los cuales cuestionan la formulación de la propia existencia en el mundo. Porque La Rayuela es la obra más importante de Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963. La Rayuela de Julio Cortázar es considerada su obra más famosa, la cual le valió el reconocimiento internacional. Formaba parte del boom latinoamericano en la década de 1960. El protagonista de La Rayuela es un alter ego de Julio Cortázar, Horacio Oliveri, quien narra el itinerario de un intelectual argentino en París en la primera parte y posteriormente en Argentina una segunda parte. En su tercera sesión agrega una serie de anotaciones, recortes periodísticos, poemas y citas. Sin embargo, las características que sobresalen que es esta novela es el orden para leer. Cortázar propone dos maneras de hacer de este principio a fin, o intercalando los capítulos en un orden específico al inicio de este. Así, esta historia relata la desvanencia de amores entre la maga y Horacio Oliveira, los conflictos intelectuales de Horacio y el choque cultural de la época. Por ello, esta novela es considerada un emblema de la cultura argentina de ese momento, a pesar de las duras críticas que recibió el autor al momento de su publicación. Como dato curioso de Julio Cortázar, parte de los derechos de autor de La Rayuela fueron destinados por Julio Cortázar para ayudar a presos políticos y que siempre se considera a sí mismo como un rey, solucionando a favor la democracia y la libertad en su país. Esto ha sido todo, muchas gracias.